Buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida al webinar Multas Tributarias, realizada por la firma Tax Corporate. Para este webinar tendremos la participación de nuestro Senior Manager de Impuestos y especialista en materia tributaria, Diego Zambrano. También contaremos con la participación en la parte financiera, con John Hidalgo, quien es Tax and Legal Partner. También es auditor externo calificado por la Super de Compañías, con experiencia en el sector financiero por más de 30 años. Además, nos acompaña Romel Castellano, Senior Tax de nuestra firma, con 7 años de experiencia en fiscalidad internacional y devoluciones de impuestos. Les recordamos que en la sección de preguntas y respuestas pueden despejar cualquier duda que tengan. ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero, primero, muchas gracias, agradecerles por el tema de estar aquí con nosotros, compartiendo un tema tan importante como es las sanciones y multas tributarias. Todos sabemos que desde una resolución que salió ahora poquito, ha existido mucha conmoción por saber cómo nos va a delimitar las sanciones, en este caso el SRI, y hasta qué punto nosotros tenemos que tener un poco de miedo con eso. Así que estamos tratando este tema tan importante en conjunto con el ingeniero John Hidalgo y con el ingeniero Romel Castellano. Probablemente estoy en línea, sí. ¿Cómo están? Buenos días, para mí es un placer estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo con estos dos grandes profesionales. Agradecerles también por la paciencia del desarrollo. Siempre cuando estamos en vivo, siempre hay un retraso que origina en estos temas. Les pedimos disculpas, pero estamos ya acá para iniciar este tema. Antes de que nada, empezar un poco de lo positivo que representa estos cambios fiscales, principalmente por el hecho de que nos estamos pareciendo mucho al tratamiento europeo y americano. No vayan a creer o pensar que mi posición es 100% tributarista o estoy a favor del servicio de rentas internas o del tema del gobierno. No, para nada. Sin embargo, estas metodologías son muy bien aplicadas en otros países del mundo. Les doy un gran ejemplo. Un gran ejemplo, porque ustedes se den cuenta que es una contravención y que es una multa. En Europa, si tú te vas a Madrid, Roma, y Diego, a Barcelona, y tú coges, o una persona se dispone a coger su vehículo, yo rento un carro, vengo como turista, y rento el carro y quiero aplicar lo mismo que pasa aquí en Ecuador, y hacer como taxi pirata, que se lo llama acá, la multa por tú recibir un pasajero sin tener los permisos que lo tiene Uber, en Europa lo tiene, y de todos los carros con la marca Uber están autorizados con los carros amarillos acá. Si no tener, no ser amarillo, un ejemplo, o no tener la marca Uber aprobada, la multa es de $80,000 a más de la prisión de 30 días. Es decir, si no pagas el fine, la multa, te vas preso hasta que cancele los $80,000. Entonces, la normativa internacional es muy coercitiva, es muy fuerte, Rob. Eso hace que la gente no pegue. Sin embargo, yo estuve en Madrid y había muchos marroquíes que hacían el servicio de transporte pirata. Dense cuenta, aún habiéndolo, la proporción baja mínimamente, pero únicamente con aquellos que no tienen que perderlo nada, porque están de migrantes en un país, pero lo hacen. Pasa en Europa, haciendo esta multa evidente y fuerte, en Estados Unidos igual. Sin embargo, teniendo tanta población, es difícil controlar en este país Ecuador, donde nos pasamos la roja cuando nos le da la regalada gana, cuando no respetamos las señales de tránsito, que cuando estamos en una columna no aguantamos y queremos rebasar. Eso no lo puedes hacer en Estados Unidos. No porque esté un vigilante, no porque esté un policía, porque hay control en cámaras que ahora nos quejamos, ¿no, Rommel? Nos quejamos. Ayer me decía Rommel, el ingeniero, se puso una intervención. Uy, déjame ponerme mejor. Pero ya estaba la cámara. Y bien pagada la multa si me toca pagarla. Porque eso va a permitir que mejoremos. Entonces no lo veamos de manera negativa, todos estos cambios, porque permiten la evolución que debe tener Ecuador. Esto debe haberse implementado hace 30 años, 20 años, hace 10 años en los gobiernos de la época dorada. Se lo hace recién con este gobierno, en el cual creo que va de la mano con la recaudación fiscal, digo, ¿no? Porque esto va a incrementar la recaudación. ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Un poco también sabemos que con el tema del COVID y la facturación electrónica se hizo un poco más viable el tema del control para el SRI, ya que eso ha hecho que la tecnología avance mucho, sobre todo para los contribuyentes que no estaban adaptados al tema de facturación electrónica. Recordemos que hasta 2015 recién se empezaban a adaptar los grandes contribuyentes, por así decirlo, y recién ya desde el 2023 todos están dentro de la facturación electrónica, al menos el 99%,
Entonces, creo que eso va un poquito de la mano también con el avance de la tecnología y la tecnología hace que el tema del control sea mucho más fácil para el servicio de rentas internas. Ronald, ¿qué te parece todos estos cambios a nivel multas, sanciones? Hay muchos términos, ¿no? No sé, buenos días antes con todos. Agradecerles por la oportunidad que me dieron el día de hoy para poder estar o ser partícipe en este evento. Bueno, has participado en otros cortos. En off. Bueno, eres el famoso que sale en los videos en el TikTok, ¿no? Casi 70.000 vistas, ¿no? Un aplauso. Bienvenido nuevamente. Gracias. Entonces, a los partícipes, qué bueno que nos acompañen aquí el día de hoy para poder un poco tratar el tema de las multas tributarias que son muy importantes, porque como lo decía el ingeniero John, si en la vida coloquial, en la vida normal, uno comete multas y lo sabemos aún haciéndolo, sabiendo que está mal, ahora imagínense cuando aplicamos ciertas prácticas en las empresas que sabemos que están mal, pero que nos pueden traer una incidencia a futuro. Muy bien, basado en este hecho, vamos a iniciar, no sin antes comentarle que vayan viendo los términos, ¿no? Sanción, multa, contravención, grave, alta, porque va de la mano con muchos temas que vamos a analizar y vamos a combinar, ¿usted le parece, Romel y Diego, con las sanciones de tránsito, que lo tenemos así? Claro. Lo vemos rápido, como tú acabas de indicar, o yo lo decía, cuando vamos a combinarlas para que ustedes lo puedan comprender la gravedad, ¿no? De gravedad de una multa o sanción. Adelante, que le toque. Diego, adelante. Sí, como primer punto vamos a ver la sanción por no entrega de comprobantes de venta. Esta es la parte de la normativa más actualizada. Digamos, esta resolución salió ahora hace pocas semanas y es la que ha tenido más revuelo. ¿Por qué? Primero nos indica que va desde 1 a 30 remuneraciones las multas, remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general por la no entrega o transmisión de comprobantes de venta electrónicos. Importante, y por eso lo ponemos en rojo, no entrega o transmisión. ¿Por qué? ¿O qué significa no entrega o transmisión? Primero aquí tenemos un cuadrito. Primero aquí tenemos un cuadrito donde se detallan los tipos de contribuyentes. En este caso, desde el gran contribuyente con grandes patrimonios, contribuyente especial, que es lo que le sigue en torno a la importancia, y después las sociedades, las sin fines de lucro, sociedades sin fines de lucro, etcétera, hasta ir hasta los contribuyentes como de menor importancia, que son los contribuyentes no inscritos en el RUC. Y podemos ver que la no entrega o no transmisión va desde 30 remuneraciones básicas unificadas hasta una remuneración básica unificada, siendo como lo que más está o más penado la no transmisión no transmisión o la multa por no transmisión. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿qué es no transmisión? ¿Qué es no entrega? ¿Qué yo me puedo decir? ¿Será que he incumplido o no incumplido? O en un momento la voy a incumplir y voy a tener que pagar 30 remuneraciones básicas. Entonces, en la otra lámina podemos ver qué significa no entrega. No entrega, en este caso, no cumplir con la no entrega es entregar comprobantes físicos cuya autorización se encuentre caducada en la fecha de emisión. Los que todavía se mantienen con comprobantes físicos, que hay todavía un grupo de ciertos casos, los que no entreguen con autorización que esté vigente o esté caducada en este caso, van a tener problemas de no entrega. Y dependiendo del contribuyente, usted puede ser, ya los grandes contribuyentes no entregan comprobantes físicos, pero por ejemplo, los que no están inscritos en el RUC o son negocios populares van a tener al menos un pago de una remuneración unificada, que sería un sueldo básico, 460. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, que todas estas normativas forman parte o no de los cambios solicitados por el FMI. Debemos entender que hay un proyecto de reforma que se va a venir, Diego, ¿correcto? Sin embargo, todo esto, más allá de que sean obligaciones o la carta de intención con el FMI, tiene como propósito mejorar la recaudación. Esto no va a generar mayor recaudación. Esto va a permitir, un ejemplo, que yo emita la factura, que yo declare, y eso va a generar un incremento importante, a mi criterio, en tasas, en porcentajes, con relación a lo que se venía haciendo en meses pasados. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener claro el no emitir. Y le voy a dar ejemplos de lo que todavía estoy viendo cuando voy a comprar, inclusive instituciones educativas, donde fui a comprar algo y van a darse cuenta de la respuesta que me dieron hace unos días recién. Adelante, Diego.
Claro, la segunda parte de la entrega, entregar comprobantes electrónicos sin que el sujeto pasivo esté autorizado para la emisión. Esto a veces se da cuando todavía no hemos sacado la autorización, el tema de la firma electrónica o hemos hecho la prueba para generar los comprobantes electrónicos que normalmente se hace. Si no tenemos la autorización como tal para la emisión, también será considerado como una no entrega. O sea, no tenemos la autorización, igual entregamos un comprobante sin tener la autorización. A veces hay comprobantes que ustedes tienen que chequear que no tienen la autorización, el comprobante electrónico, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Entregar comprobantes cuya autorización pertenezca a otros contribuyentes. Esto se me hace muy raro, pero quizás la administración tributaria ha detectado de alguna forma que hay contribuyentes que entregan comprobantes electrónicos y que no tienen la autorización correspondiente, sino que como ahora en los comprobantes electrónicos es una autorización única porque es un listado de números que se genera automáticamente, entonces ellos pueden ver o verificar de dónde proviene esa autorización. Entonces quizás ustedes no lo saben, algunos no conocen esto si no han gestionado, por ejemplo, una devolución de impuestos, pero para una devolución de impuestos se genera una prevalidación. La prevalidación, el sistema sabe y te dice, este comprobante es válido, este comprobante no es válido. Ya, solamente con la codificación, las fechas de generación del comprobante, etcétera. Entonces, el sistema ya tiene una base de datos para poder saber si una autorización es de ese comprobante, de ese contribuyente o no lo es. Entonces, por esa parte también va a haber una sanción, porque nosotros podemos de forma errónea declarar eso en el anexo y con eso le estamos diciendo a la administración tributaria, oye, aquí tengo un comprobante de venta que está erróneo y que usted tiene ese problema. Y al último punto de no entrega dice entregar comprobantes no autorizados, o sea que no estén autorizados. Para el punto de la transmisión, este punto es importante porque tiene que ver el vínculo entre la administración tributaria y nosotros como contribuyentes. Ya, porque recordemos que si bien nosotros generamos un comprobante electrónico en un sistema o en la base de datos del SRI, hay un problema porque nosotros siempre mandamos esa información al SRI. Entonces, la transmisión se trata de el envío de esa información al servicio de rentas internas. Entonces, ¿qué significa no transmisión? Cuando no se efectuó dentro del plazo establecido en la normativa vigente. Ya, ¿cuál es el plazo establecido en la normativa vigente? Básicamente 24 horas. Ese es el plazo establecido para el tema de la transmisión. O sea, yo tengo que transmitir los datos de mi generación de facturación dentro de las 24 horas. Ya no hablamos de que si yo emití un comprobante después de la fecha X, no, hablamos de la transmisión del comprobante que yo genero. El segundo punto dice los comprobantes de venta electrónicos que no han cumplido con las validaciones establecidas para la recepción exitosa en los sistemas del SRI. No sé si a ustedes les ha pasado, igual en los comentarios nos pueden poner. Sí, te digo, por favor, amigos, compañeros, si ustedes ven que estoy viendo este celular, es porque me están escribiendo por acá. Hay un chat, Diego, coméntale, por favor. Sí, hay un chat en la parte, ustedes pueden, en la parte de abajo pueden poner como chat, ahí pueden poner sus preguntas o comentarios también si pueden comentar, o preguntas, inquietudes específicas, ¿no? Si quieren comentar acerca de algo, también nos pueden poner ahí en el chat, en la parte de abajo. Y podemos hacerlo subir también Ajá. un rol de invitado para, claro, los invitamos que tengan la cámara para poder ver. Para que comenten sus experiencias, porque puede ser que ya los hayan sancionado de alguna forma y le puede servir eso a otra persona para que no haya tenido problemas. Perfecto. Ya, entonces les decía, los comprobantes de venta electrónicos que no han cumplido con las validaciones establecidas para la recepción exitosa en los sistemas LSRI. Normalmente pasa en los sistemas de facturación que a veces da error y no se emite o no se transmite la información o no está validada y le sale error con envío al SRI. No sé si les ha pasado, en este caso no, creo que a veces pasa en ciertos sistemas, ¿no? Sí, correcto. Y yo también quería hacer una consulta. Por ejemplo, se me dio una duda. Por ejemplo, cuando dicen que entregamos los comprobantes con una autorización distinta a otro contribuyente, ahí no entraría la parte como que estoy plagiando o haciendo una transacción que es como errónea o que es de dudosa procedencia, ¿no? Los mismos asesores nos generan tantas inquietudes. Dense cuenta, nosotros, el que es un experto, genera inquietudes porque los mismos clientes nos consultan cosas que estamos recién en la práctica, ¿no? Por estas nuevas sanciones.
Digo, ¿qué opinas? Te debería hacer una opinión, ¿no? Correcto. Claro, pues nos generó de alguna forma una inquietud, porque como todavía no sabemos en qué sentido va a ser, hasta qué punto va a ser sancionado o va a ser revisado este tipo de sanciones, entonces nos genera la duda de hasta qué punto se va a hacer cumplir esto, porque como mencionaba en el ejemplo del ingeniero John, hablaba de los taxis y bueno, decía que, por ejemplo, hay un marroquí. Es correcto. Muchísimas gracias, Kevin. En preguntas y respuestas. El chat está desactivado para no incentivar mucho conmoción de preguntas. Por favor, se llama preguntas y respuestas. Q&A. Es question and answer. Por favor, ahí escriban. Por ahí están escribiendo. Le vamos a contestar finalizando. Dieguito, Ya, disculpas. ok, no hay problema. Entonces, como daba el ejemplo, por ejemplo, en el caso de los taxistas allá en Europa, los marroquíes igual lo hacen, ¿ya? Entonces, el tema también es que, ¿por qué no los han sancionado o hasta qué punto sí los sancionan y qué punto no? Entonces, vemos y las inquietudes se generan con la administración tributaria porque hay muchas sanciones que existen ya de años y el SRI no ha hecho control, no ha ejercido tampoco control. Entonces, nosotros estamos como a la espera, bueno, hasta qué punto se va a hacer cumplir la norma o no. Y en este caso, la inquietud de Rommel es válida, de, bueno, será o no será y hasta qué punto la va a hacer cumplir o no. Yo diría que con el tema del uso de la información que tiene ahora el SRI, con el tema de la facturación electrónica, es mucho más fácil que el sistema simplemente genere como que atenciones de errores que estamos cometiendo quizás al principio y después ya sean sancionados, porque el mismo sistema, como les decía, por medio de la prevalidación que se puede hacer, y el sistema te dice, esto está erróneo o no está erróneo, o está bien. Entonces, por eso acá automáticamente el sistema te podría decir, hey, tienes una autorización que está mal, o no he tenido la transmisión de este comprobante. A ese punto tenemos que, creo que vamos a llegar. Como tercer punto están los comprobantes de venta electrónicos transmitidos que no contemplan la información y los mismos valores de la transacción efectuada. Esto es un punto muy importante porque puede pasar, o se puede haber dado, que yo transmito la información en un comprobante que yo facturé $100, pero resulta que en realidad la operación no fue por $100, sino que fue por mucho más. En este caso, yo creo que el comprobante puede estar con la transmisión de la información fue una, mientras que el PDF o el comprobante que ya está en físico dice otra cosa, o el XML que yo tengo dice otra cosa. Ahí yo ya estoy llegando a un tipo de defraudación, por así decirlo, porque ya no se trata solamente de un error como tal, sino ya algo que lo estoy haciendo quizás de forma, digamos, sabiendo lo que estoy haciendo, igual lo hago. Entonces, hay un problemita ahí que puede incluso llevar, creo, hasta un tema mucho más problemático con el tema del qué transmito en mis comprobantes. Otra sanción que también se siente como súper importante es el tema del incremento patrimonial. Y en este caso, algo que va relacionado es el ocultamiento patrimonial. Recordemos que esto del ocultamiento patrimonial nace del incremento patrimonial no justificado. Si yo tengo muchos activos, muchos ingresos, etcétera, y eso no va de la mano con lo que yo tengo declarado en mi 101, que es donde se hace el énfasis o el cruce por parte de la administración tributaria, entonces voy a tener primero quizás un incremento patrimonial no justificado, pero aparte voy a tener de la mano una multa por un ocultamiento patrimonial. O sea, voy a tener mi glosa por incremento patrimonial no justificado y una multa que va de la mano con eso. Entonces, ¿qué me dice o cuál es la sanción para el ocultamiento patrimonial no justificado? En este caso, los sujetos pasivos que no declaren al SRI la información de su patrimonio en el exterior y o su valor, y habla del exterior específicamente porque de forma local sí tienen esa información. No hablamos de que si le dan uso o no, en este caso la administración tributaria, para hacer sus cruces. Perdón, otra vez nuevamente, los que se están registrando o entrando a la sala, está habilitada Question and Answer, Q&A, y tipo comercial y la A. Ahí son las preguntas. Me están escribiendo acá, pues ustedes sí llega, mi querido amigo, mi querido cliente. Entonces, por favor, ya le indicamos al inicio, Q&A,
ahí para hacer. ¿Por qué está deshabilitado el chat? Porque así son los clientes amigos también, Claro. para que no haya esa cantidad de mensajes sabiendo que estamos justo en el live. Ustedes no comprenden. Adelante, Diego. Ya. Con el tema del encontramiento patrimonial, como decía, en este caso habla de patrimonio en el exterior. ¿Por qué se hace énfasis en el patrimonio en el exterior? Porque aquí ya hay o ya existe la información donde el SRI puede cruzar, tanto con la municipalidad como con temas de bancos. Los bancos hacen anexos donde ya tienen la información el SRI acerca de los movimientos de nuestras cuentas, entre muchas otras cosas. Entonces, aquí habla del ocultamiento en todo o en parte de manera directa o indirecta, serán sancionados con una multa de 2% del valor de los activos o ingresos no declarados por cada mes de retraso en su presentación, porque yo se supone que había haber declarado o haber hecho mi declaración patrimonial, declaré de una forma, pero resulta que yo tengo otros activos. Entonces, por esa parte que no declaré, me van a cobrar el 2%, ya sea de mis activos o de mis ingresos. Y la multa también, en este caso, no podrá superar el 10% del valor de los activos. O sea, va a ser el 2% por cada mes de retraso hasta llegar a un máximo del 10%. Ya, sanción a los sujetos pasivos por no entregar información. Ese es otro punto muy importante. ¿Qué pasaba con el SRI? Había muchas notificaciones. En este caso había bastantes notificaciones. No sé, Rommel, ustedes les han llegado dentro de los clientes, han llegado muchas notificaciones por cruces de información, por pedida de información, incluso por información de terceros, no del mismo contribuyente, sino de información de terceros con el que está cruzando el SRI. Entonces, en este caso, desde este año hay una multa para lo que tienen que ver con la no entrega de información de hasta 10 SBU, en este caso, salarios básicos unificados, sobre los contribuyentes que no sean instituciones financieras, o sea, que son grandes contribuyentes, empresas normales, quizás personas naturales, etcétera, tomando en cuenta el rango de ingresos y del capital. O sea, va a haber una tabla, o existe una tabla en este caso, en donde por los ingresos y el capital suben hasta 10 salarios básicos unificados. Y en el caso de las instituciones financieras va de 100 a 500 SBU sobre las instituciones financieras y la EPS, que son básicamente, en este caso, las que aplican como cooperativas. Ya se podría decir que también son similares a las instituciones financieras y que oportunamente no entreguen la información. O sea, se eleva ya no 10 SBU, sino de 100 hasta 500 SBU. Dependiendo del tipo de información también, quizás van a ser sancionados. Entonces, este es un punto muy importante también. Si les llega alguna notificación, ya sea de ustedes o por un tercero, tienen que contestar para que no aplique esta sanción. La otra sanción es la sanción por deducción adicional indebida. Aquí hay un punto. Perdón, Diego. Me dicen de que no se me escucha el audio de manera externa. ¿Este aquí es? ¿Acá? No, por acá. No, por acá. Aquí. Así. De la- Perfecto. Señor productor, venga, por favor, venga, señor productor. Live, el live pasa todo eso. Es parte de. Es parte de. Es parte de. Mientras arreglan algún comentario, Rommel, Dieguito. Nada. Fuera del trabajo, desconéctate Hoy día- del productor, lleva al productor. Hoy día lo veo al ingeniero que ha venido un poco diferente, el ingeniero John, porque ha venido con un pañuelito de Barcelona. Tú, Y hoy día voy a Ecuador. Eso es lo que me llama la atención. es amarillo, pues, ¿no? Ah, ok. El ídolo ecuatoriano, así mismo con el gran equipo de Sport MLE, que siempre lo respeto, ustedes MLEcistas, pues, ¿no? Efectivamente es color amarillo y he tratado de ponerme los colores, ustedes dicen, ¿no? Los colores. Los únicos colores reales que son amarillo, ¿no? Rojo. Y el otro color. Entonces estamos completos ahí para el partido de hoy. Dieguito, estamos, a ver, señores, los que están del otro lado, ¿me escuchan bien? Por favor, me escriben por interno. Señor. Un poquito esa es la idea, que nos ayuden igual, como estamos en vivo, que quizás hay ciertos problemas técnicos, nos ayuden igual a poder apreciar esos Problemas con el productor, no nosotros. Que ustedes igual puedan tener toda la información, eso es importante. Él le dice, ay, 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 no lo voy a apoyar más el productor. Adelante. Entonces, bueno, sigamos con el tema de la deducción o las sanciones. Aquí hay un punto importante. Me habían hecho muchas preguntas con el tema del uso de las deducciones. En este momento en la normativa tributaria hay deducciones adicionales
del 150% por patrocinios de muchas cosas. Por ejemplo, si le doy patrocinio quizás a una escuelita popular, si le doy patrocinio o en este caso entrego, ya sea alimentos, equipos, etcétera, a la Policía Nacional, que eso se hizo ahora con el cambio de la normativa por todo este tema de la delincuencia. Entonces, hay muchas patrocinios o donaciones que yo pueda hacer y que yo me puedo deducir el 150% adicional en estos gastos. ¿Qué pasa? El SRI, sabiendo que hay todo este detalle de oficios o promociones, está haciendo algo de que si se llega a detectar una deducción adicional que ha sido realizada de forma indebida, ya se podrá sancionar hasta el 100% de lo que ya ustedes se dedujeron. O sea, si se dedujeron el 150%, se les va a sancionar con un 100%. O sea, van a tener que pagar un 250% del gasto que se dedujeron. Entonces, ojo con esa parte, porque también igual dentro del mercado como tal, se sabe que a veces utilizan este tipo de deducciones o digamos, de alguna forma lo estiran para que pueda entrar algún tipo de patrocinio, etcétera. Entonces, y yo creo que aquí sí deberíamos tener mucho cuidado porque recordemos que los patrocinios tienen una documentación que es un requisito que necesitan para deducirse el 150% y que cada institución a la que ustedes van a patrocinar debería tener un aval, que es como un aval que le da el ministerio o la cartera que le corresponde, ya sea si van a donar para temas de deportes, el Ministerio de Deportes, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y así sucesivamente cualquier tipo de lugar donde vayan a donar debe tener un aval que lo da el mismo ministerio o cartera de Estado correspondiente. Otro punto importante y también que es un tema nuevo, digamos así, son la sanción para los operadores y los que tienen que ver con, que están como tal en zonas francas. Y ahí existen infracciones leves o graves. Las infracciones leves se las leo de forma rápida, nada más. Están como el incumplimiento de las obligaciones de usuarios operadores de zonas francas, que el usuario operador no cuente con una garantía aduanera, que es parte digamos, de los requisitos iniciales, contar con una garantía aduanera en caso de que exista problemas con la mercadería, etcétera. Cuando el usuario no informe al operador la entrada o uso de salida de bienes, si el usuario operador no presenta reglamentos internos, que eso es un requisito que tienen que tener si están dentro de la zona franca, la inobservancia de los procedimientos que se están mencionando y el incumplimiento de los cronogramas de avance de obra. Entonces, todo esto son infracciones leves que tienen ciertas amonestaciones que ya las vamos a ver. Y con respecto a las infracciones graves, están asimismo en los operadores de zonas francas el incumplimiento motivado de cualquiera de los objetivos señalados en la actualización de zonas francas, el incumplimiento de la provisión de vinculación prevista en usuarios operadores, cuando el usuario operador no verifique ni controle las actividades de sus usuarios, o sea, los que operan ahí dentro de las zonas francas, la negativa de admitir inspecciones, verificaciones o auditorías, el ingreso de mercadería a zonas francas que no, en este caso, que no están permitidas. Es importante porque en las zonas francas recordemos que con la norma que se aplicó, hay una, digamos, exoneración del pago tanto del IVA como del impuesto a la renta, ya, por la venta y por el IVA. Diego, solo con el ánimo de que no ir dejando las cosas que hemos pasado y luego hacer una recapitulación de todas las preguntas. ¿Te parece si voy dando consultas que van de la mano con este tema? Mi gran amigo Denis Obando de Galapejo, un placer que estés aquí, hermano. Muchísimas gracias. Buen día a todos. La resolución indica comprobante de venta y se entiende que solo aplica a los documentos agrupados ahí. ¿Y qué pasa con documentos complementarios o comprobantes de retención? Gracias por la aclaración. Adelante, Diego. ¿Qué sería? Bueno, dentro de los comprobantes, por eso decíamos, por eso indicábamos de alguna forma, se entendería que son comprobantes de venta. Pero recordemos que igual es una resolución. Hasta ahora agruparía solo comprobantes de venta, pero podría llegar o podría ser cambiado a comprobantes de retención, etc. Se le ponen los comprobantes de venta porque ¿qué ha pasado? Hay que decir algo muy La realidad. Con el incremento del IVA del 12 al 15%, hay muchas personas que están evitando facturar por generar el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita lo están enfocando al tema de comprobantes de venta porque resulta que es el que tiene más problemática y que no se está generando. Entonces, lo están enfocando a ese lado. Con los otros todavía no está, pero la resolución se puede cambiar en cualquier momento. Es rápido, puede agregar una reforma
indicando comprobante de ventas y viene todo lo demás. Retenciones y complementarios. Suficiente y rápido. Va de menos a más. Sí, Para empezar a tratar de controlar. Insisto, es imposible controlar todos los negocios, pero hay un plan de ejecución y de acción sobre los puntos de tal, que ya lo hacen. Pero con esta normativa va a ser mucho más fuerte. claro, sobre todo en este caso, los que tienen que tener un poquito más de cuidado, digamos así, con este tipo de sanciones, son los grandes contribuyentes, a los que por su número es diferente controlar a 2 millones de contribuyentes a que controlar a 200, 300 empresas que son las que conforman los grandes contribuyentes y que puedan ser las que sean más sancionadas por este tema. Entonces, hay que tener mucho Están creando el camino para llegar a las bahías. A la bahía donde dicen que no se factura y donde ustedes van a comprar y compran algo y no le facturan, van a llegar hasta allá. Porque allá es la mayor recaudación diaria en detal que se da en nuestra ciudad, hablando de Guayaquil. Ahora, segunda pregunta. Buenos días. Gracias por el seminario, Gabriela, a ti por estar aquí. ¿Esta normativa también aplica para la emisión de todo comprobante electrónico o solo de ventas? No le tiene que ver en la Ajá, Es lo mismo que te vamos a indicar. Ahora, hay que tener en claro dos cosas que ya digo, creo que le aclaró, ¿no? Son tanto documentos electrónicos como documentos físicos. Entonces, claro. cuando usted, y voy en el caso que me ocurrió, voy a una institución educativa, compro una bebida, ¿no? Y yo les digo, ok, muchas gracias. La factura, no emitimos, no es necesaria. Rommel, ¿cuánto sería la multa para esa institución, para esa caja de esa institución? Que normalmente estas instituciones no se dedican a eso. Hay un prestador de servicio que está como tienda, como restaurante, como comida rápida. ¿Cuál sería la sanción? Rommel. Si es una institución que sería sin fines de lucro, sería esa institución, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, la multa sería de 4 a 5 salarios básicos. 4 a 5. Entonces sí es un poquito como que... Y la multa que hablaban de hasta 10.000 o 13.000 dólares, porque yo conversé esto con alguien antes de hacer este live y señalaba de que la multa podría llegar hasta 10.000 o 13.000 dólares. Claro, sí, pero son para grandes contribuyentes. Perfecto. Recordemos que si este gran contribuyente, que yo creo que la mayoría se cuidan muchísimo, por error, un día se queda sin sistema, no tiene factura, se encuentra en una situación compleja que le dice al señor, más luego le mando el comprobante, entramos en un riesgo. Entonces, esta normativa también tiene que ver casos, se me fue el sistema, tengo que tener un blog. Si no tengo el blog, Diego, no vas a poder vender. Claro. Porque vas a tener una multa inmediata. Preferiría no venderlo. Es que es correcto. 13.000 dólares pagar representarían la venta de ese día. Obviamente, en materia constitucional, yo como abogado probaría caso fortuito. Compruebo y pruebo que no tuve sistema en ese momento y yo no uso comprobante de venta físico. Le indiqué a esos 5 contribuyentes que les llegaban la factura, me llegó la multa y yo en la noche emití las facturas. Entonces tengo una discusión a pro de que un juez valide el hecho, porque yo sé que la administración tributaria se va a mantener. La administración tributaria no va a solucionar nada. Tengo que irme hacia allá o a través de un habeas corpus para que no me cierre el local, porque la otra opción es, cierre el local, clausura, no emitiste. Tantas situaciones que la normativa se puede dar que nosotros como contribuyentes tenemos que estar preparados. Insisto, no es pelear. A ver, aclaro, les digo la situación que podría ocurrir si no estamos preparados. Insisto, este es el momento más importante donde ustedes contribuyentes, ustedes que son pagadores del impuesto a la renta, pagadores y agentes de percepción del IVA, tener de la mano a alguien, a un asesor o al contador que lea la normativa o que se preparen estas charlas para que seamos preventivos, porque 13.000 o 15.000 o 10.000 dólares es la venta de un bien. Bien. Sí, es correcto esa parte. Ahí había una pregunta que recién la habían hecho.
ese que lo eliminó, pero igual Vale. ya. Es solo para indicarle que la normativa no especifica si sea por un comprobante o por un grupo de comprobantes. Solamente indica que la no transmisión, entonces puede ser tanto por uno o por varios. Ya, eso es indistinto. Lo único que se establece es digamos, la cantidad o el monto de la sanción, pero no especifica si es por uno, por eso digo, podría ser tanto por uno o por varios comprobantes. Ya, en este caso, dentro de las infracciones graves ya de zonas francas, también está el caso que las actividades que se realicen los usuarios operadores produzcan daño ambiental o imponen incumplimiento del plan de manejo ambiental y constituyen infracciones graves aquellas conductas que hacen permitir un actual inexcusable, falta de diligencia y cuidado. Ya, dentro de lo que tiene que ver con las multas o sanciones, aquí tengo las leves, es una amonestación por escrito al cometimiento de la infracción leve y una multa de un mínimo de 10 hasta un máximo de 50 SBU, ya, dependiendo de qué tipo de infracción en este caso leve sea. Y las graves ya van desde 50 SBU hasta un máximo de 200 SBU, con la incluida que puede también ocurrir la suspensión de la autorización otorgada para el desarrollo de sus actividades y la revocatoria de la calificación de usuario operador y o de la autorización de usuario de zona franca. Sí. Ok, y bueno, continuando con lo que dice el ingeniero Diego, estamos en la parte de las sanciones por incumplimiento de los deberes formales en el tema de pronósticos No deportivos. estás trabajando, te pescaron, te pescaron. Nunca paro, nunca paro. Entonces, como todos sabemos, desde el año, si no me equivoco, Diego, en el año 2023, por abril o mayo, salió el tema de los pronósticos deportivos. Y sabemos que todo tipo de contribuyente tiene que cumplir ciertos deberes formales. Y en este caso, existe una sanción para el tema de los que no cumplan con el deber con el deber de estos tipos de pronósticos, ¿ok? ¿Y cuál sería la sanción? Sería bloquear directamente la IP utilizada por el operador no residente y una sanción pecuniaria que sería de hasta 300 salarios básicos unificados. Y cabe recalcar que estos tipos de contribuyentes son los operadores no residentes como tal, ¿no? Ok, ¿podemos continuar? Sí, No sé si quiere contar solo algo. una aclaración. Recordemos que esto nace desde el año pasado, cuando estaba el anterior presidente, se hizo una reforma en julio del año pasado, donde se, digamos, cambió el tema del crédito tributario para personas naturales, los que estaban en relación de dependencia, y ahí mismo se incluyó un nuevo impuesto, que era este nuevo impuesto de pronósticos deportivos. Se suponía que en el año 2024, en enero, ya empezaba a funcionar el tema de pronósticos deportivos, pero con la reforma que se hizo en diciembre con el nuevo presidente, eso se dejó como que en stand-by para la aplicación y se esperaba hasta junio de este año. O sea, como que ya, digamos, en el segundo semestre de este año ya iba a estar ya aplicable. Entonces, digamos que ya deberíamos estar aplicando, ya se debería estar aplicando esta normativa. Por eso sale la sanción también acompañada de esto, donde son prácticamente para los deberes formales de aquellos operadores no residentes, porque prácticamente con el tema del impuesto, lo que hicieron ciertas operadoras fue salir del país o si tenían operaciones aquí ya no las tienen y están prácticamente fuera del país. Entonces, este tipo de empresas, para que no ocurra, de que no cumplen con el tema de la retención, porque hay que hacer una retención y el pago a los premios que ganan aquí dentro de estos pronósticos deportivos. Entonces, si no cumplen con eso, lo que va a hacer el SRI, de nuevo, utilizando la tecnología, es bloquear la dirección IP. Que esto se hace ya en muchos países. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en Brasil, se ha llegado hasta bloquear o por pequeños momentos X o Twitter, que era llamada así también antes, se ha llegado a bloquear solamente por un tema relacionado por una dirección expedida por parte de la Corte Suprema de ese país. Entonces, ya se da esto en muchos países en donde por no cumplimiento de la normativa bloquean las IP y en este caso, como las bloquean, ya los usuarios no pueden acceder y por lo tanto esa empresa deja de ganar dinero. Ahí viene una pregunta y voy a nombrar a alguien que de una otra forma la hizo y a la vez me dio un punto de vista. Si está en vivo, te agradezco luego y luego te nombro. Viene la pregunta, Diego. Efectivamente, me puede actuar sancionatoriamente
un delegado del Servicio de Rentas Internas y decirme que en ese día, al ver no emitido el comprobante de venta, debo de pagar la multa, porque te acuerdas que sin sanción previa, sin emisión, el término, ¿cómo se llama? Sin disposición previa. Sin resolución, sí. Sin resolución previa. Diego, ¿es correcto? Él llega y dice, yo soy el fiscalizador, digamos ese término. Hola, Ron, me vendió algo perfecto. La factura, ya se le envío, ya se le entregó, ya mismito, ya se le emito. ¿En qué momento? No me digo si es electrónica, si es física. Ok, desconozco. Yo como doctor ahí. Y le digo, tienes una sanción por no emitir comprobante y es contribuyente especial. Y él desconoce o el punto de venta, como es una inmensidad de compañía, que por ahí el punto del Puyo no llegó la información. Y no están actualizados en el Puyo. O sea, yo digo que una experiencia que me pasó a mí en un momento, yo trabajaba antes, mucho antes que trabajara aquí, ¿Cuál fue tu yo era primer cajero, trabajo? No puedes hacer un live de la vida de nosotros. era cajero y justo me estaba como cajero y le vendí lo que estaba vendiendo en ese momento y me dice, ¿Qué vendía? yo trabajaba en un restaurante de comida. En un año, ¿cómo hacer un año? Y entonces yo estaba ahí y entonces, bueno, le vendí normal, era una persona normal que estaba con traje, no decía nada de servicio de rentas internas, nada. Yo tenía un problema porque justo en ese momento todavía estaban con los rollos que se generan para la facturación. De papel, Ajá, entonces, ya, entonces, ya pues yo estaba así y tenía un problema porque ya no tenía rollos. Y normalmente ya se los pedía mucho antes, pero se los pidió y no habían llegado. El tema es que justo ese momento siempre pasa que justo todo el mundo quería que le venda, no solo a esa persona no le entregué comprobante, sino que hubo muchas personas que así mismo les dije, ok, les entrego después el comprobante. Entonces, las personas estaban comiendo y ya después me venía a pedir el comprobante. El que era consumidor final no había problema, pero siempre había alguien que decía, ay, dame mi nombre. Justo en una de esas me tocó un servidor de servicio de rentas internas y me dijo, y a ellos le expliqué, o sea, previamente le digo, no, mira, es que me pasó esto, ya me van a traer, le voy a entregar la factura, yo sin saber, le voy a entregar la factura, pero no puedes dárselo ahorita porque no tengo el rollo. Entonces, como no el rollo sí, se largo el cuento este. Claro, entonces ahí él me dice, oiga, pero le digo, pero esto, usted sabe que no me puedo hacer eso. Yo ahí en ese momento desconocía todo este tema. ¿Cuántos años? Uy, serán unos 11 años, 12 No, años. él estaba ahí, se la aplicaba, pero no nos concentremos en la pregunta. Ya. ¿Qué harías? Entonces, no, es que ahí le voy a decir mi experiencia. Entonces, él me dijo, él como trabajaba en el SRI, él me dijo, pero usted sabe que yo lo puedo sancionar por eso, puedo sancionar y puedo hasta clausurar el punto. Dime la no que me entra y de 10 chuletas. No me dijo nada, me dijo, yo se la retiro, yo ya la vengo a retirar, usted como me dijo que ya es eso, no. Entonces, no, es normal, yo no, o sea, no me asusté tampoco y dije, uy, chuta, no, pero ya le dije que ya le iba a entregar, entonces me dijo, no hay problema, pero me la entrega. Al final nunca se le entrega, él nunca fue a ver la factura y tampoco nunca clausuró el local. Entonces, pero sí emitiste la factura. Pero sí la emití, claro, cuando ya llegó el rollo ya tuve que emitir ya el comprobante como tal porque lo tenía generado en el sistema. Perfecto, viene la pregunta, en el caso que estoy nombrando, ¿está en la capacidad? Claro, porque no le entrega, porque ya se produjo la venta. Cuando ya se produjo la venta y yo ya le doy el bien, o sea, ahí ya vienen temas ya de sustancia económica, yo ya le doy el bien, entonces ya el bien deja de ser mío, te lo doy a la persona y ya se produce la sustancia económica de la venta. ¿Aplica tanto para físico como electrónico? Claro, pero en el caso electrónico hay hasta tiene que llegar un correo, eso es lo que tiene que llegar, o sea, esa es la parte de la normativa. 24 horas, Yeah. O sea, tiene que llegar al correo 24 horas, es diferente al físico, pero eso digo, ahí en esa parte tiene que tener un correo asociado, por eso siempre le preguntan el correo. Y ya la parte de la normativa tributaria también es que si usted en 24 horas no lo transmite al SRI, porque no es que puede tener un problema de internet, y si no lo transmite, ahí obviamente tiene 24 horas para transmitir todos esos datos, porque los comprobantes ahora se generan offline. Entonces yo los genero y después los transmito al SRI, porque pueden ocurrir problemas con el tema del internet. Entonces eso lo sabe el SRI, por eso mismo da como esas horas. Sí, hay comentarios positivos y negativos en el chat, en nosotros en particular, todos lo recibimos, no que seamos, ¿cómo se llama la palabra que ustedes más jóvenes? Esos influencers, no lo somos, pero recibimos todos y aquellos que comentan, oye, se torna muy jocoso, que esa es la diferencia de nuestros live.
La gente le encanta y seguimos subiendo en la pantalla Zoom que se están agregando a cada rato más gente porque eso crea el interés al otro lado que me estaba comentando porque se estaba rompiendo la formalidad. Y te lo comparto, esa es la intención de que esto sea interesante. Señor productor, ¿en dónde estamos para yo replicar? ¿Dónde estamos transmitiendo esto? Solamente en Zoom por el momento, ¿no? Perfecto. No hay problema, no hay problema. Nosotros hacemos transmisiones en LinkedIn y TikTok, ¿correcto? Esa es la intención de esto, de que se torne diferente. Somos asesores tributarios, sabemos cómo hacerlo de manera diferente. Por eso somos diferentes, porque también permitimos recibir comentarios de otras personas. Aquí está un gran caballero que me hace un comentario muy positivo. Se llama, me encanta dar los nombres siempre, ¿no? Que tiene un nombre rarísimo aquí en LinkedIn. Déjame ver. Así se llama el CPA Tax Senior Webinarios Excel. Chano. No, otra Chano se pone el nombre. ¿No? Déjame ver el nombre, yo me acuerdo el nombre del señor. Lo he visto. No sé si le he dado clases, pero es un caballero. Y me hace una observación buenísima que yo quiero compartirles. Me dice, doctor, con el ánimo de agregar valor. Transmisión. Los sujetos pasivos que emitan comprobantes electrónicos deberán transmitirlo a la Administración Tributaria en el momento del mismo de realizar la generación del comprobante electrónico o hasta dentro de un máximo de 72 horas de haber generado el mismo. Utilizado para ello los enlaces web service dispuestos en la ficha técnica del comprobante electrónico. A través de este mecanismo se realizará el envío a la sección y validación de los comprobantes electrónicos entre el emisor y la Administración Tributaria. Para ustedes, calientito, no te pueden sancionar cuando es electrónico. Tienes hasta 3 días. Cuando es electrónico. Por lo tanto, tienes esa viabilidad, no te dejaste contratando a nadie, ¿ok? Puedes hacerlo por un tema de la salida del web, problema de internet, no tengo, porque nadie es libre de que se vaya el internet, como acá que nos ponemos a divertir y nos salimos del tema. Adelante, Ron. Sí, ok, entonces, siguiendo con el tema, vamos ahora con el tema de la sanción por falta de presentación de anexos e información de operaciones con partes relacionadas. Esto tiene que ver para la gente que supera, o para los contribuyentes que superan, en este caso, el 3 millones para el tema de la presentación del anexo OPRE y 10 millones para el tema de la presentación del informe de precios. Si no lo hacen o no presentan esas transacciones con partes relacionadas, pueden ser multados hasta con $15,000, ¿ok? Por la falta de la presentación de estos anexos. Ya, o puede ser que esta presentación contenga errores o tenga diferencias, o no concuerde la parte de lo que presento con el tema del impuesto a la renta que declaro cada abril. ¿Podemos continuar? No sé si quiera continuar. Claro, en este caso, bueno, hasta $15,000, pero depende del contribuyente. Ahora se está clasificando mucho el tema de las multas y sanciones, pero dependiendo del tipo de contribuyente, ¿no? En este caso, hasta $15,000 cuando no presenta el informe, son para grandes contribuyentes, para contribuyentes especiales es de 7,500 y otros contribuyentes que no son contribuyentes especiales en sociedad en general, puede ser de $3,750, es decir, ya son montos estipulados. La no presentación del anexo, en este caso para grandes contribuyentes de $10,000, para contribuyentes especiales de $5,000 y para los demás contribuyentes de $2,500. Y un punto importante que justo me preguntaba alguno de mis clientes, en este caso, lo que tiene que ver con la presentación incompleta del informe de precios de transferencia. Entonces, ahí dentro de la información incompleta entra, por ejemplo, si yo no he cumplido con el tema del formato como tal del informe, la ficha técnica del informe, lo que tiene que contener, ya es un incumplimiento por no entregar por entregar de forma incompleta, inexacta o con errores. Entonces, en este caso también hay una multa para liquidación voluntaria, o sea que yo lo liquido voluntariamente, en este caso 12,250, y si me lo detecta la Administración Tributaria, de $15,000 para los grandes contribuyentes. En el caso de contribuyentes especiales, 7,500, y en el caso de los demás contribuyentes, 3,750. Entonces, esos son un poquito de las multas que también están para el tema de grandes contribuyentes y que tenemos que tener ahí mucho cuidado con la información de anexo e informe de partes relacionadas. Somos diferentes también porque vamos de la mano a escuchar a otros asesores y eso va de la mano al perfeccionamiento en dar una respuesta. Nosotros como asesores tributarios siempre tratamos de conversar con las empresas Big Four. Ustedes saben que yo trabajé en una Big Four por temas de marca y de productor que me da luego un machetazo. No puedo dar nombres de otras marcas,
Sin embargo, otras marcas que sí trabajan con nosotros, inclusive las Big Four, tenemos excelente relación, nos dan opciones y situaciones, porque nosotros también damos ese tipo de respuesta a ellos. Así es. Aunque ustedes no lo crean, cuando tienen tu asesor, una Big Four, ese asesor pudo habernos consultado como nosotros lo hacemos, porque intercambiamos información. No doy nombres, marcas, ni apellidos de nadie. Aquí está otra persona que nos comparte, no otra Big Four, indicando algo importantísimo. Y me dice, comente por favor, porque también permitimos que todos participen en nuestros webinars y nuestros live. Por eso somos asesores diferentes. Sabemos cómo hacerlo. Ya me están llamando. En el live mencionar que, no se lo voy a decir. Caí en la trampa. Mencionar que les dé el plazo hasta septiembre el informe de precio de transferencia. Casi, oh Dios mío, por guiarme de los chats, casi digo esto. Él es pila. Abrazo, señor, abrazo. Sí, claro, hasta septiembre está porque normalmente se presenta en junio, ya debería haber pasado la fecha, pero se estableció hasta septiembre. Recordemos que igual esto va de la mano con el hecho que se extendió la presentación de información financiera en la Superintendencia de Compañías un mes más, entonces tiene mucho que ver con el tema de la presentación del informe. El siguiente punto, Romero. Ok, sí. Ahora la sanción por la falta de declaración. En este caso, dice la lámina que si la administración tributaria realiza actos de determinación y compruebe que los contribuyentes no han presentado sus declaraciones o anexos, se podrá sancionar con una multa de hasta el 5% mensual. ¿Ok? Sí, en este caso 5% mensual, porque recordemos que existen declaraciones como el IVA, el ISD, etcétera, que tienen una presentación mensual, no hablando de impuesto a la renta como tal. Entonces, en el caso de que haya una revisión por parte de la administración y se encuentre o se detecte que no se han declarado ciertos valores, va a ser hasta el 5% mensual. La siguiente, Romero. Ok, sí. Respecto al cobro. Se llama José Chano. José, J. Chano no. José Chano. José, muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. Respecto al cobro de las multas por no hacer o cumplir las obligaciones tributarias, como todos sabemos y ya es de común de que todo el mundo conoce, la multa por no hacer el tema de las declaraciones tributarias sería del 3% sobre el valor del impuesto causado. Y este monto no podrá exceder del 100% de dicho impuesto. Y también cabe recalcar que si no se determina el IVA o el impuesto a la renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción podrá ser del 0.1% de las ventas o de los ingresos, sin que esta multa exceda en este caso el 5% de las ventas. Y también cabe recalcar de que en cualquier momento se podrá cobrar estas multas aumentadas en un 20% en caso que el contribuyente no cumpla con su obligación de determinar, liquidar y pagar su impuesto como tal. Entonces, esto igual ya eran las multas que nosotros ya conocemos, en el caso del 0.1% de multas por temas de que no tengo como tal impuesto a pagar, en este caso ya sea IVA o impuesto a la renta, pero sí tengo ingresos y hasta el 3% de los ingresos del impuesto causado, ¿no? Es ya algo que que ya incluso la misma página cuando voy a declarar ya me calcula automáticamente, entonces ya es algo que ya existe, que antes la normativa o el SRI no la aplicaba, pero ya en este punto ya lo aplica automáticamente. Por eso les digo, según cómo vaya mejorando la tecnología por parte de ellos, van a ir aplicando ciertas más sanciones que antes no aplicaban. Lo siguiente. Le digo esto. Ese ya la digo. Okay, ahí. Okay. Ok, sí, siguiendo con el tema, la sanción por el reintegro indebido del IVA a personas con discapacidad y adultos mayores. Pero en este caso sabemos que nuestros papás o nuestros abuelitos saben hacer el tema de la devolución del IVA por medio de diferentes personas naturales que nos ayudan con este tema. Y es un tema muy también un poquito así interesante porque a veces la gente cuando le hacemos las devoluciones del IVA en adultos mayores, mandamos o pedimos cualquier tipo de gasto y no nos ponemos a hacer la diferenciación de lo que es los bienes de consumo personal, como dice la norma. Entonces, en este caso, puede existir un riesgo porque donde el SRI llegase a detectar que se están pidiendo otros valores diferentes a los que son los bienes o servicios de consumo personal, podemos llegar a pagar una multa que simboliza el 100% sobre el valor ya devuelto. O sea, es decir, si yo me reintegro $100, puedo estar a punto de pagar $100 más.
por el tema de que me estoy beneficiando de un IVA que en realidad no me pertenece como tal. La siguiente. Ya, ok. En este caso, la sanción por la falta de la presentación del anexo CRS. Ayer me acuerdo que teníamos una conversación con el ingeniero John, que me preguntó a mí, se lo digo de manera normal, no me da vergüenza, porque decía, ¿qué significa, Rommel? Me preguntó, ¿qué es anexo CRS? Y yo no sabía qué responderle. No se respondía. O sea, yo le anexo CRS y le dije cuentas financieras de no residentes, pero esto tiene un fondo como tal, o sea, un significado. Y lo tenemos aquí abajo que dice CRS. No sé si me ayuda, que usted es el experto, no es el ingeniero. CRS Common Reporting Standard. Ok, listo. Entonces, eso significa, dice, el estándar global de reporte para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras elaborado por la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Como Ecuador pertenece a la OCDE en los convenios modelos internacionales, también se agrega a todos esos reportes que tienen como propósito tener la información financiera internacional de los residentes, ¿correcto? Entonces, de otra forma, esto tiene como propósito estandarizar esa información porque puede ser remitida al exterior bajo un concepto de compartir información tributaria internacional entre un Estado y otro. Algo quería hablar, si me permiten, de los de discapacidad o de los adultos mayores. Correcto, sí. Sí, para poner la lámina anterior. Claro. Un poco importante, si se dan cuenta, no hay un concepto sancionatorio, simplemente de multas. Pero recordemos también que se está mal utilizando y el SDI lo ha detectado, contribuyentes que están utilizando el reclamo del IVA de sus papás. Sin embargo, es difícil establecer un costo, porque una sanción directa como ocultamiento. Yo tengo a mi papá, a mi mamá, adulto mayor, ¿y qué ellos hacen en la práctica? Le dice, lo puse a nombre, mamá, papá, lo puse a tu nombre. ¿Para qué? Para que él haga el reclamo y resulta que el hijo lo hace. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la sanción? Es común hacerlo, sí. Puede pasar. Pero lo que tiene la ventaja del SRI, porque tiene un límite. Esa es la ventaja. Si no hubiera límites, el SRI tendría una acción mayor coercitiva. Pero al poner el límite de hasta $200. No, como 107. 107 mensual, 1.200 al año. El efecto no es importante. Entonces no se estén estresando. Pero no, oye, estoy usando el nombre mío porque quiero hacer. Yo le he dicho, mira, no es que preocupe porque hay un límite máximo. ¿Correcto? Entonces pasa y es normal siempre y cuando sea tu papá o tu mamá en el desarrollo del uso de esos comprobantes para ellos. Bueno, Claro, y más que todo, bueno, en este caso, sobre todo, lo vemos desde el lado como asesores, lo vemos del lado de que ya para las personas adultos mayores, somos los hijos los que tenemos que asumir ciertos costos. Entonces, si bien es para el adulto mayor el beneficio, lo que estamos diciendo es más que nada porque es el hijo, en este caso, el que asume los costos y por obvias razones el que va a hacer los pagos, etcétera, de ciertos rubros. Ya, y con respecto al anexo CRS, básicamente es importante también que este intercambio de información se da sobre todo por el tema del lavado de activos. Entonces, sobre todo las empresas, en este caso instituciones financieras, empresas de seguros, inmobiliarias, son todas las que tienen obligación normalmente de presentar esta información o este anexo de lo que tienen que ver de las cuentas de sus clientes y que ahí va un intercambio de información para ver el incremento patrimonial no justificado, tanto externo o interno, el cruce que yo hago como Ecuador con otros países, que es, digamos, mutuo. O sea, si yo le pido información, por ejemplo, a empresas, a países como España, Chile, que son los con los que yo tengo convenio de doble tributación, entonces también debería ser recíproco. Entonces, más que todo es por eso y por eso el tema de la sanción es bastante alta, es de 250 SBU, porque es información que es muy, muy delicada. Sí, ok. Ahora con el tema de las consideraciones para la presentación de anexos sustitutivos, aquí sí le vamos a dar un poquito de lectura tal como está en la lámina, porque sí son puntos importantes que también ayer discutíamos con el ingeniero John. Entonces, si el ingeniero John, después de que yo doy lectura, quiere acotar algo, bienvenido. Entonces, el primer punto, para las personas que también hacemos temas de devoluciones, temas así, y recargamos anexos, ATS y cosas así, estos puntos son muy importantes. Entonces, como primer punto tenemos, se considerará anexo sustitutivo válido
cuando se presente en el año posterior al de la presentación original y siempre que no haya sido notificado con errores por parte del SRI. Como segundo punto tenemos, se considera como anexo sustitutivo válido siempre que se realicen antes de que el SRI inicie algún proceso de control, como consecuencia de la sustitución en la declaración respectiva que genere un mayor valor a pagar por concepto de obligaciones fiscales, impuesto, anticipo o retención. Esta presentación de anexos sustitutivos en las condiciones referidas en este literal podrá realizarse en cualquier tiempo. Creo que aquí entramos muchos de los contribuyentes que hacemos el tema de devoluciones o el tema de recarga de varios anexos. Y como por último punto tenemos, se considera válido el anexo sustitutivo cuando el SRI solicita expresamente la enmienda o eliminación de ciertos registros específicos en un anexo. Entonces, si este cambio se realiza o si realizamos cambios ajenos a los que nos pide el SRI, el anexo puede ser considerado como inválido. No sé si ahora el ingeniero John me quiere ayudar con un comentario, que también este tema fue discusión el día de hoy. Sí, como sabrán, mil disculpas, estoy en el celular porque esta vida, yo decía, la gente que estaba muy ocupada o está en reuniones y pasa el celular, pero piden o acotan cosas interesantes que ya mismo lo voy a nombrar. Esta normativa la estuvimos analizando el día de ayer y el párrafo inicial, si compartes por favor de la normativa, hace interpretar que si uno de los tres no cumple, no es válido. Pero no es así. Por favor, hagamos la normativa y le pedí ahí a Rommel, que le estaba dando un poco de observaciones jurídicas, porque también nos toca ver el alcance jurídico. Porque una cosa es el alcance administrativo normativo, pero yo sí me siento, perdón el término, increpado sobre una norma que para mí susceptiblemente me afecta mi gestión, yo no voy a permitir que la misma se ejecute. Y más aún, si tengo una que me favorece en defender una posición más que legal o tributaria económica sobre mi patrimonio, al cual yo actuaré al 100% hablando como contribuyente. En tal sentido, la normativa señala lo siguiente, si me la pueden compartir en pantalla para ver los puntos en mención. La discusión era, si una de ellas no se cumple, la que vieron, automáticamente no puedo. Entonces, automáticamente tengo que mantener un año y si hago una sustitutiva de un anexo con el ánimo de hacer un reclamo, Diego, si voy 2 o 3 años atrás, no lo puedo hacer porque una de las normativas señalan eso. Sin embargo, en la lectura que Rommel se está demorando en buscar, que fue una cosa que le dije que la tenga lista, es analizar qué señala esa normativa. Esa normativa está... ¿Se lo va a encontrar? Sí, aquí estamos. Está chévere, ¿lo va a compartir? Correcto, sí. Ya, le agradezco. Era fácil nomás recortar ese PDF, tenerlo listo y vea, Aquí estamos. rápido. Esto es live. Sí, esto es live. Sí, ahí me ayuda producción validando si se está compartiendo. Sí, estamos en línea. Ya, ahí decía. Dice, consideraciones. Para el efecto de expresión se deberá observar lo siguiente. Plural o singular. Singular. Si es singular, una de ellas es suficiente. Si dice se deberá observar los siguientes, automáticamente todas son requisitos para cumplir. Entonces, tranquilos, podemos usar, como por ahí escuché un término fuerte, no lo voy a decir porque después mandan un mensaje, ustedes dicen que están viendo socios, gerentes internacionales y nacionales y no se vayan a los ojos, voy a tratar de respetar al que está en la sala, que automáticamente estoy en el derecho de escoger una de ellas. Mostremos la presentación, por favor. Porque alguna de ellas señala que no válida, se la cambia después de un año. Entonces yo hago un reclamo, cambio las declaraciones 3 años atrás por X y Z, porque una compañía no lo reclamaba, porque tiene hasta 5 años de reclamar IVA, y ya no es válido y me van a notificar. No, habla de una de estas 3. Yo imploro, señalo, en concepto legal judicial, de parte de contribuyente, se considera anexo sustitutivo válido, siempre que se realicen antes que el SRI inicie algún proceso de control. Significa que si yo estoy en mis declaraciones y yo quiero hacer un reclamo de impuestos y viene un asesor que dice, tú puedes reclamar los 5 años atrás y te quiere cambiar lo de atrás, no te vas a preocupar, porque dice un anexo sustituto es válido cuando se presente en el año posterior de la presentación original. Si estoy en 2023 que voy a reclamar y lo cambio en 2024, perfecto. Pero si yo voy a reclamar del 22 y 21 ya no son válidos con esa resolución. Pero al ponerla de manera singular, no plural, yo cojo la segunda. ¿Qué dice la segunda, Romeo? Que se considerará como anexo sustitutivo válido siempre que se realicen antes de que el SRI
inicie algún proceso de control. Si no me han revisado absolutamente nada y quiero reclamar, lo puedo hacer. Correcto. Como consecuencia, Como consecuencia de la sustitución en la declaración respectiva que genere un mayor valor a pagar por concepto de obligaciones fiscales, de impuestos, anticipos o de retenciones, o en el caso de disminución de la pérdida tributaria o de crédito tributario. ¿Okay? la presentación de anexos sustitutos en las condiciones referidas en este literal, lo rojo forma parte de la norma, podrá realizarse en cualquier tiempo. Tengan la libertad de hacer los cambios. Esa es la intención de un live. Este es el propósito nuestro de demostrarles a ustedes que están las normativas, pero combinadas, como lo hace Tax Corporate, en la formación jurídica, normativa, administrativa, económica, financiera y contable. Y lo que sabe mi equipo, podemos desarrollar. Sabemos cómo hacerlo, ¿verdad, Ron? Bueno, en este caso hemos traído también lo que es el incremento en la tarifa general del impuesto a la renta para sociedades, porque si bien es cierto, no representa como tal una sanción o una multa, pero en efectos de ciertos incumplimientos sabemos que la tarifa del impuesto general es del 25%, pero sabemos que si no cumplimos con ciertos requisitos, como es el caso de informar la composición societaria al 100%, nuestra tarifa pasa de ser el 25 al 28%. Es decir, aumentamos 3 puntos porcentuales. No es una multa como tal, pero sí es un incremento en temas impositivos que tenemos que pagar de más. Este es el primer caso. Y el segundo caso es cuando un miembro de la cadena accionaria o un socio sea residente en un paraíso fiscal, también la tarifa pasa de ser del 25 al 28%. No sé si Dieguito me puede ayudar con la última parte. Sí, tienen que tener en cuenta, como decía Romel, que igual esto no es una multa, pero sí es una sanción relacionada. Aquí hablamos de cuando se incumple el deber de informar la composición societaria. Prácticamente, ¿qué es incumplir? Es no cumplir con la fecha de presentación del APS. En algunos clientes me ha pasado, porque ahora el 101 es automático, que si usted no cumple con la fecha de subida del APS, cuando es la fecha que le toca, o sea, hasta la fecha que le toca, entonces automáticamente cuando le toque presentar el 101, le va a saltar el 28%, porque usted lo toma como que no cumplió con la presentación de informar, a pesar de que sí subió el APS, pero no presentó el APS en las fechas correspondientes, entonces ya está como incumplido el deber de informar. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta porque les puede pasar, ya sea ir del 25 al 28%, porque estén cumpliendo con el deber de informar todo, ya, y o puede ir del 22%, que algunos contribuyentes pagan el 22% como un beneficio de renta y puede subir hasta el 25%, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por ahí me escriben porque me río, ¿no? Porque mi gran amigo Juan López de JLG Consultores o del grupo de IFAD donde trabaja, me dice que me veo muy romántico con las luces. No, es algo diferente, Juan, que tiene como propósito crear calor, ¿no? Es el productor, hay que preguntar si él es romántico. Adelante, Rob. Ya, ok, ahora vamos con un poco el tema de las sanciones o las multas pecuniarias. En este caso tenemos las multas por no presentación de declaraciones no notificadas por el SRI. Dice así, los sujetos pasivos que no han sido notificados por el SRI por la no presentación de declaraciones o anexos deberán liquidar sus sanciones pecuniarias de acuerdo con las siguientes cuantías. De aquí ya van en temas de rango por tipo de contribuyente, como podemos ver. Va desde el contribuyente especial, sociedades sin fines de lucro, persona natural obligada y las no obligadas. Y la multa va encasillándose desde los 90, 60, 45 y $30. Esto más se ve como una autoliquidación, por lo que yo me doy cuenta de que no presento y como aún no han sido notificadas por parte del ente regulador, que es el SRI, yo mismo puedo liquidarme o se considera como una autoliquidación el tema de pagar esta sanción como tal. Ingeniero, ¿algo que contar? Sí, yo quiero que un poco entendamos esto, ¿no? ¿Te parece si culminas un poco la presentación y vamos a hacer un análisis para que ustedes entiendan mucho las sanciones, ¿no? Sanciones pecuniarias, si es grave, cuál es grave, cuál no es grave. Esa es la parte que quiero que ustedes definir. Esto genera mucha confusión, tranquilo, ¿no? Esto genera muchísima confusión que la voy a aclarar un poco con la conjugación de infracciones de tránsito. Adelante. Ya, en el caso de las multas por no presentación de declaraciones detectadas y notificadas. La anterior queda para aclarar,
Era no multa por notificada. no presentación de declaraciones no detectada por ese. Y yo la autoliquida. Correcto, yo digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, me olvidé de presentar la declaración. Pago la multa. La segunda, el SDI lo detecta. Adelante. Sí, el SI lo detecta y son notificadas por el SRI, entonces dependiendo del contribuyente pueden ser ir desde 45 hasta $120. En el caso de los siguientes, ya viene una multa por no presentación de declaraciones detectadas y juzgadas por el SRI. O sea, ya en este caso ya no solo te avisó como que te detectó, sino que ya también te juzgó. O sea, hizo la revisión y te emitió ya una resolución al respecto. Entonces, en este caso, ya habla de aquí en este caso, como penas pecuniarias, las más, digamos, conocidas: omisión de declaración de impuestos anexos, presentación de tardía de declaración de impuestos y anexos luego de concluir un proceso sancionatorio, por eso dice que ya están siendo juzgadas por no haber sido factible y ni materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura. Entonces, en esos casos, yo tengo que, como contribuyente especial de 180 hasta una persona natural no obligada a llevar contabilidad, $60, ¿no? Esta normativa era tan confusa que nos tuvimos que desligarla, Robert. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos. ¿Por qué? ¿Por qué nos generó una confusión, Robert? Nos generó una confusión porque, bueno, como tal, el texto lo decía como que de corrido y no se entendía, pero acá lo tuvimos que analizar, darle lectura 2 o 3 veces y de esta manera lo desglosamos como ustedes lo ven en 3 ítems distintos. Correcto, porque había que dividir que era tanto la Eran parte como 3 contravenciones. Era excelente. Así es, eran 3 penas pecuniarias. Correcto, sí. Adelante. Luego hacemos un análisis de detalle que ya estamos entrando casi a la etapa final. Sí. Sí, ya la otra tiene que ver con no hay sanción prevista en el caso cuando tienes multas por cuando no hay sanción prevista, o sea, no hay, por una presentación de anexo no hay una observación, una multa prevista. Entonces, en este caso tenemos las contravenciones categorizadas por el SRI según la gravedad, tipo A, tipo B o tipo C, y aquí también por contribuyente. Como ustedes pueden ver la tabla, las multas están como tipo A, tipo B, tipo C y van de contribuyente especial a persona natural no obligada a llevar contabilidad. No, dentro de las contravenciones tipo A, tipo B, tipo C, les vamos a decir algunas que son las más importantes o las más conocidas. No entregar comprobante de retención. Aquí, por ejemplo, hablamos antes de los comprobantes electrónicos, ¿ya? Y hablábamos de cuándo se debe entregar o no se debe entregar, hasta qué punto yo debo entregar. Si considero la entrega como no entrega, hablábamos de algo que no se mencionó, es el correo electrónico, porque eso es entrega, o sea, entregar es el correo electrónico. Transmisión de datos es con el SRI, no tiene nada que ver con el tema del correo electrónico. Entonces, contravenciones tipo A me menciona no entregar comprobantes de retención dentro de los 5 días de recibido el comprobante de venta. Por ejemplo, en este caso, esto está como una contravención tipo A. El SRI nunca, esta normativa existe hace muchísimo tiempo y nunca ha tenido o un tema de sanción o revisión por parte del SRI. Solamente es un mero cumplimiento formal que utilizan muchas empresas diciendo, bueno, no te recibo si pasan 5 días. Pero de ahí no ha habido algún tema de contravención o sanción por parte del SRI. Entonces, en este caso, como dice tipo A, vendría a ser, si yo soy un contribuyente especial, sería $125, por ejemplo. Ya tendría por comprobante. No comunicar al SRI en el plazo de 30 días los cambios que efectúen en el RUC, como cambio de razón social, cambio de actividad económica, domicilio o representante legal. Ojo con eso, cuando hacen cambios de domicilio, actividad económica, etc. No cancelar oportunamente el RUC, no utilizar el RUC el número de RUC en los comprobantes establecidos en el artículo 10 de la Ley de Registro Único de Contribuyentes, en este caso facturas, comprobantes, y no realizar la inscripción obligatoria en el RUC una vez constituida o iniciadas sus actividades, que actualmente, como es en línea, es automático, que se demora un día nada más. Y las contravenciones tipo B está no emitir comprobantes de retención. O sea, si yo no emito un comprobante de retención, si soy contribuyente especial, pagaría 250 por cada comprobante no emitido. Debería ser así, pero dice comprobantes de retención. No emitir comprobantes de venta estando obligados a la facturación y emisión de documentos. Aquí habla de no emitir. No estamos hablando de no entregar o no transmitir información. Específicamente dice no emitir. Ya, entonces aquí estaríamos como tipo B, por ejemplo, un gran contribuyente de $250 hasta 46.25 para una persona natural,
y no emitir la respectiva liquidación de compra de bienes o servicios para los servicios importados. Entonces también está como tipo B. Y las tipo C, que son las de más calibre, digamos así, las de más monto, están no llevar contabilidad, falta de comparecencia en las oficinas del SRI, que tendría como tipo C hasta $500 para un contribuyente especial y una persona natural 62.50. Ya, no exhibir documentación solicitada por la Administración Tributaria, no permitir realizar inspecciones al SRI y no atender los oficios de inconsistencia. Ojo con eso. Emisión tardía o falta de oportunidad en la entrega de comprobantes de venta también. Emisión tardía o falta de oportunidad. Ya. En el caso de las faltas reglamentarias, son categorizadas asimismo por el SRI como tipo A, tipo B y tipo C, y los montos son un poco más pequeños, pero van subiendo de acuerdo a la categoría. Ya vamos a ver que John nos va a explicar un poquito la diferencia entre las contravenciones y las faltas reglamentarias. Entonces, en el caso como las tipo A, las más conocidas, incumplimiento de la forma de información y documentación solicitada por el SRI, presentar de manera tardía el informe de cumplimiento tributario. Recordemos que estas son para sobre todo las empresas obligadas a realizar auditoría externa, no realizar el pago de las declaraciones de impuestos mediante débito automático, presentar el anexo APS con información inexacta, por ejemplo, en este caso puede ser 83.25, y emitir comprobantes de venta, retención y otros documentos con errores. También está como tipo A, que va desde $83 hasta 30. Las faltas reglamentarias tipo B están declaradas en un formulario que el contribuyente no le corresponde, no entregar los comprobantes de retención a los trabajadores en relación de dependencia y no entregar los comprobantes de retención por trabajo en relación de dependencia dentro de los 30 días siguientes a la terminación laboral. Entonces, aquí tenemos las tipo B de 166 a $35.81. Y las tipo C, como más importantes, están no conservar los documentos de contabilidad por el plazo de 7 años, no conservar los documentos referentes a ingresos o egresos por el plazo de 7 años, no transmitir la información sobre los comprobantes electrónicos del SRI, presentarla de manera tardía el anexo de operaciones con partes relacionadas y presentar de manera tardía el informe de precios de transferencia. Ya, entonces aquí, por ejemplo, esto aquí data del año 2014. Entonces hay muchas faltas reglamentarias o contravenciones que ya están establecidas como multas, como tal, o sancionadas en otras resoluciones. Entonces, digamos que en este caso la resolución superaría a este anexo o a este detalle que tiene el SRI porque no ha sido actualizado. Les digo antemano porque pueden hacer esa pregunta. Pero si ya me dicen que presento tardíamente el informe de precios, ¿qué pago? Los $41, los $330, o pago lo que me dice la resolución, sería en este caso la resolución, porque la resolución está por encima de un anexo que ha emitido el SRI y que data del año 2014, o sea, en ciertos casos no ha sido actualizado, ¿no? Muy bien, vamos a analizar algo porque tiende a confundir. Vamos a hacer un ejemplo, por favor, pongan la partecita donde dice, primero, Las contravenciones. contravenciones. Son dos categorías, ¿no? Sí. Dos tipos, contravenciones y faltas reglamentarias. ¿Estamos claros? Correcto. Y contravenciones tipo A y tipo B. Y tipo C también. Y tipo C. Ajá. ¿Tipo C tenemos impuestos? No. Sí, en la otra lámina. ¿Pongan la otra lámina? Tipo C. Correcto. Eso. Sigamos al anterior. Eran de contravenciones cuando yo autoliquido. ¿Retroceden uno, por favor? Sí, al anterior. Atrás. Ahí. Más atrás, por favor. Esas son. Tenemos sanciones pecuniarias y tiene que ver con, siguiente, Siguiente. con pena. La sanción contra pena. La sanción es el acto de incumplir. La pena es el pago. ¿Está claro? Para entender los términos. Viene luego una contravención. ¿Qué es la diferencia de contravención? Retrocede. Con penas pecuniarias. La diferenciación es el monto por el pago. Para entender. Yo presenté la declaración y yo tengo que autoliquidar. ¿Está claro? Yo autoliquido. Se transforma en una pena pecuniaria, una sanción pecuniaria, y la pena pecuniaria es el valor a pagar. En los dos casos, por no presentar y no detectar por el SRI, y no presentar y detectar por el SRI. Señalan así. Vamos como detectar y jugar por el SRI.
son penas pecuniarias. ¿Está claro? Entonces son el monto que yo detecto por no declarar. Facilito, ¿no? Pero viene contravención y la otra, falta reglamentaria. ¿Qué es más fuerte? ¿Contravención o falta de error? Para mí sería contravención. Sí, por el orden. Contravención, falta, hasta por el término. Contravención, intencional. Falta reglamentaria, no hay intención, pero lo cometí. Vamos con el ejemplo para que lo entiendan y ya estamos terminando. Hay una pregunta error. Sí, no la veo. ¿Sí me puedo parar el productor? Por favor, sí, vamos a hacer el ejemplo. Muy bien. Siempre, ¿no? Aquí está Juan López, que le encantan las lucecitas amarillas, que se siente romántico de él, ¿no? Muy bien. Vamos a analizarlo con las leyes de tránsito porque ustedes son bastantes infractores, ¿no? Ecuador es el mayor y América Latina son los mayores infractores de lo que es más que accidentes de tránsito, contravenciones de tránsito. Todos conocemos las contravenciones. Muy bien. Pero entre una falta y una contravención hay distancia inmensa. Contravención. Yo manejo carro, me paso una roja. Contravención grave. ¿Correcto? Contravención grave. Me paso un par. Entre una roja y un par, el más fuerte es una roja, porque hay vía de tráfico. Pero el par también van en la misma categoría. Grave. Me cruzo una intersección. ¿Qué categoría es? Sigue siendo una contravención. Pero va bajando cuando, un ejemplo, me pongo en doble columna. Romen. Entre pasarme una roja y pasarme un pare, ponerme doble columna con mi carro, ¿cuál es más fuerte? ¿Las dos primeras o la doble columna? Las dos primeras son más fuertes. Por supuesto. Entonces ahí vamos analizando entre la contravención y la falta. La falta no va a generar una afectación al contingente de otra persona. Cuando yo me cruzo el pare, puedo matar con mi carro. Claro, con el vehículo puedo causar daño a otro carro, inclusive la muerte. Cuando me paso la roja, lo mismo. Puedo generar la muerte de una persona o un accidente en tránsito con daños o heridas al que maneja. Estar en doble columna. ¿Qué puedo causar? En doble columna lo que puedo es también una colisión. Porque No, para atrás doble columna es estar parado. Recuerda que doble columna es estar parado. No hay ninguna colisión porque estoy doble columna dentro de la cuadra. No va a pasar nada. Estoy apagado en mi lado derecho, está partiendo los carros y me pongo en doble columna. Eso es doble columna. Para que se den cuenta, pasa, no sabemos. Pero no significa que voy a causar accidente. ¿Por qué no? Porque el carro está parado. Eso es una falta reglamentaria. Señor, ¿clarísimo? Perfecto. Ahora lleguemos a la práctica en la normativa sancionatoria de una contravención o falta reglamentaria como persona. ¿Es lo mismo andar en el carro que andar sin el carro? No, porque manejo un vehículo. Si me paso la zona cebra, ¿es una contravención de tránsito por el peatón o una falta reglamentaria? Una falta reglamentaria sería. Eso pasa con él. Genera confusión. Pero es diferente porque yo nunca voy a pasar la muerte. Es una falta reglamentaria, podemos interpretar, porque yo voy a caminar en el paso cebra, no en el paso cebra, fuera del paso cebra. Al salir fuera del paso cebra, automáticamente estoy cometiendo una infracción de tránsito, una contravención de tránsito. Esos son los términos que debemos de aprender ahora en este mundo que vamos a entrar. Para el momento de defender, dependiendo la multa, la sanción, para poder defender. Lo mismo que tú haces cuando haces cometimientos sancionatorios de contravención y pides a un abogado de 3 días para pedir que no te multen los $400, probando que no te pasaste en roja, lo que te pasaste en amarillo. Igual cometiste una infracción o una contravención mayor. Eso es lo mismo que tenés que valorar en cada una de las 10 páginas que existen la cantidad de contravenciones, perdón, de sanciones, no, sí, de contravenciones o de faltas reglamentarias. Teniendo claro, contravención es algo grave. Falta reglamentaria, algo menos grave que una contravención. Espero que esta charla haya servido de mucho para ustedes. Esta live
está hecho para ser sonar romántico como mi amigo, con mucho amor para todos ustedes, aclarando que este tema hay mucha tela que cortar. Agradezco a Ronald Castellano por participar, creo que te va a gustar participar mucho más, va a incentivar a muchos chicos que salen en nuestras redes sociales apoyando a la marca, y a Diego Zambrano también por participar en este tema. A los que nos apoyaron en el desarrollo interno de nuestro equipo de trabajo de la presentación, y a ustedes que se llenan de paciencia para estar aquí con nosotros y ver y desarrollar con ustedes en conjunto estos temas. Hay dos preguntitas, cumplamos. Ajá. En el caso de la primera que dice, en el caso de las declaraciones patrimoniales, primero, ¿cuál es la obligatoriedad de presentar hacia atrás? ¿La multa es por cada año no presentada? ¿O es una sola vez por residencia? ¿Hay otra sanción? Bueno, a ver, en este caso, primero la multa que hablábamos, la obligatoriedad de presentar, dependiendo si superan los límites, en este caso $248,000 por persona, o sea, si la persona supera ese patrimonio, o en el caso ya de patrimonio conyugal, se dobla en este caso, pero digamos que es una persona natural, si ya supera este monto, está obligada a presentar la declaración. Ahora, lo que hablábamos de la multa como tal o la sanción, especificaba primero para temas del exterior. Si yo dentro de mi patrimonio tengo patrimonio en el exterior y no lo he declarado en parte o la totalidad, entonces tengo una multa, una sanción en este caso. Si vemos hasta el 5%, creo que no me equivoco, por equivocarme, un ratito regresamos a la lámina. Entonces, perdón, hasta del 2% del valor total de los activos e ingresos no declarados por cada mes de retraso en su presentación, y esta no podrá exceder hasta el 10% de los activos o ingresos. Ya, entonces, en este caso, primero dice que no se declara el SRI. ¿Cómo va a descubrir el SRI algo del exterior? Obviamente ellos tienen que detectar de alguna forma, si no, no te puede sancionar. O sea, hay que ser claro. Si yo no declaro y bueno, el SRI no se entera que afuera tengo un patrimonio y acá declaré uno y allá tengo el doble de patrimonio con lo que se suma ya, entonces no me va a poder sancionar ya, o sea, por la omisión que yo hice. Ahora, si hay una detección, por cada mes que yo no la realicé, yo voy a ser sancionado con el 2% de ese total de activos e ingresos que yo no he declarado, y que podrían llegar hasta el 10% del valor de los activos e ingresos. Ya, entonces, prácticamente es, primero, si es hacia atrás por los años que yo no he declarado, en este caso, desde cuando está la norma. Específicamente no me acuerdo desde qué año está la normativa como tal, pero estaría desde el año de que está la norma hacia atrás. De ese año aplicaría la multa como tal, o la sanción que estamos viendo. Y de ese año, por ejemplo, digamos que es 2023, entonces si está desde el 2023 la normativa, entonces en el 2023 yo tendría que haber declarado. Y si yo no declaré por cada mes que pasó, voy a ir sumando el 2% hasta llegar al 10% si no he declarado. Eso como tal hacia atrás. O sea, desde que sale la norma con la sanción. Si antes no había la sanción, no aplicaría. Ya aplicaría otra sanción, como hemos visto, por temas específicos que antes había por el IPT, etcétera. Ya, eso se aplica en ese caso. Muy bien, estamos teniendo. En el caso, la otra dice, podrá extenderse la sanción a 72 horas por el envío de autorización de comprobantes electrónicos, principalmente comprobantes de retención en cero. Bueno, recordemos que comprobantes de retención en cero ya no es obligatorio, como se estaba estableciendo en la normativa, o sea, ya no hay obligación. Entonces, no habría problema. Ahora, si atenta con la seguridad jurídica, eso ya es un poquito más legal. No sé esa parte que podría acotar, pero yo creería que no habría problema porque ya no hay obligación de generar un comprobante de retención en cero. No te preocupes, Juan, con gusto hacemos una charla in house y grupo de IFARE para aclarar todas tus inquietudes. Para mí es un placer que nos siga un gran asesor también, que nos sigue, así como algunos que están, y con respeto, no nombro, no, el nombre firma solamente los nombres de los caballeros. Gracias nuevamente, gracias a TD Consulting porque esto se desarrolle. Por favor, señor productor, TikTok nos exige que estemos ahí y LinkedIn también. Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias y que gane Ecuador. Y sabemos cómo hacerlo. Nuestra alianza, nuestra marca, forever. Gracias a todos. Gracias, señores. Gracias.